Universidad Dr. Andrés Bello, 30 años formando profesionales integrales. 30 años contigo. Muy buenas tardes, es un gusto que nos puedan estar acompañando. La Universidad Dr. Andrés Bello les da la bienvenida al webinar El impacto de las relaciones públicas. Sin duda alguna, para nosotros como universidad es un gusto que nos puedan estar acompañando. Le damos la bienvenida a las autoridades, en este caso al decano de la Facultad de Ciencias Económicas, el maestro Mario Edgardo López y López. De la misma forma también a nuestra ponente, la licenciada Edith Verdejo. En este momento vamos a escuchar las palabras de apertura a cargo del decano de la Facultad de Economía, el maestro Mario Edgardo López López. El micrófono es todo suyo. Muchas gracias por la presentación, ¿verdad? Bienvenidos a todos y todas, ¿verdad? A esta presentación magistral en el tema de las relaciones públicas, ¿verdad? Agradecer a la ponente internacional que tenemos por esta conferencia que nos brindará el día de hoy, ¿verdad? Muchas gracias por estar con nosotros, ¿verdad? Mi nombre es Mario López y López, soy el actual decano de la Facultad de Económica de la Universidad Andrés Bello, ¿verdad? Acabo de asumir en el cargo y estamos a la orden para cualquier cosa que se pueda presentar, ¿verdad? O cualquier inquietud que ustedes tengan, tanto como estudiantes como docentes que están invitados, ¿verdad? Creo que la temática de ahora es bien interesante porque escuchando, o mejor dicho, leyendo el tema, pues realmente en esta etapa post-COVID, por decirlo así, ¿verdad? Casi la mayoría de temáticas que hemos estado abordando en estos seminarios y webinars y capacitaciones especializadas están en torno a qué está pasando bajo esta era post-COVID, ¿verdad? En todas las temáticas, tanto en marketing, en administración, en relaciones públicas, ¿verdad? Y nos está haciendo ver cosas nuevas de cómo nos estamos transformando en la manera de adaptarnos, no solo a la virtualidad, sino a los conceptos mismos, ¿verdad? De hacer las cosas. Y claro, las relaciones públicas, por lo que yo entiendo, ¿verdad? También es algo crucial porque es la manera de transmitir la imagen de una compañía y una empresa a sus stakeholders, ¿verdad? Y esos mensajes que generan confianza, ¿verdad? Y que se generan vínculos, ¿verdad? Y fidelidad entre los stakeholders, ¿verdad? Y eso pasa por los valores, obviamente, de la organización, ¿verdad? Identificarnos con esos valores, de manera cómo se transmite el mensaje, ¿verdad? Y qué es lo que la imagen y la marca que se proyecta, la reputación de marca en sí que se está proyectando en este sentido. Y muchas empresas en la actualidad, no quiero alargar mucho, pero muchas empresas en la actualidad han sabido aprovechar esto desde el punto de vista con unas relaciones públicas más humanas, en el sentido de que con esta pandemia, pues, ser socialmente responsable y transmitir esa imagen también, ¿verdad? De socialmente responsable, ¿verdad? Y vimos modelos ahí novedosos de cómo actúan o cómo estuvieron actuando empresas en la propia pandemia, en la crisis, ¿verdad? Y eso es parte de proyectar una imagen, una relación pública, ¿verdad? Hacia el exterior y de esos valores, ¿verdad? Que conforman la organización. Es más, estaba leyendo por ahí un artículo, creo que era de México, de una investigación que decía que ha cambiado incluso la manera de los medios tradicionales, porque como la gente está más en casa, ha estado más en casa encerrada, pues tiende a ver a lo mejor más televisión o más radio y es una manera también de proyectar ¿cómo se llama? El mensaje, ¿verdad? O sea, es interesante, por ahí una investigación que se hablaba en el tema de las relaciones públicas. Entonces, esto nos hace repensar el tema de ahora que nos compartirá la experta, ¿verdad? ¿Qué está pasando con las relaciones públicas en la actualidad, ¿verdad? ¿Qué giro está dando, o sea, bajo este contexto de pandemia, ¿verdad? O sea, para mantener ese mensaje, ¿verdad? Y ese impacto, y quizás unas relaciones públicas, pienso yo, más humanas, ¿verdad? En principio, más cercanas a la población en ese mensaje que se quiere transmitir, ¿verdad? Así que les agradezco mucho estar aquí presentes y siempre estamos pues, aquí a la orden. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Edgardo López y López. Sin duda alguna, muy de acuerdo con usted en cada una de las palabras que ha comentado. Es una era completamente diferente y hay que seguir evolucionando. En este momento tengo el placer de presentar también a la siguiente profesional. Ella es abogada de profesión, egresada de la Universidad Autónoma de Baja California, México, con una trayectoria de 25 años en relaciones públicas en el área empresarial, de organismo, industrial, conferencista y bloguera. Ha colaborado con dependencias de gobierno y para el sector privado en las áreas de relaciones públicas, promoción, desarrollo económico, vinculación empresarial. Además de eso, ha enriquecido su profesión con participaciones en talleres, diplomados y congresos de relaciones públicas, comunicación,
comunicación interna y recursos humanos. Es integrante de la Organización Mundial de Protocolo, es una socia fundadora. Además de eso, también pertenece a Red de Mujeres Líderes de las Américas, la asociación Más Mujeres de Poder, coordinada del Comité de Relaciones Públicas, y además de eso, también en el Colegio de Plurrelacionista de BC. Tiene publicaciones y ella es autora del libro En las Relaciones Públicas, Primero Yo. Y ha sido presentado en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, Jalisco, en diciembre del 2019. En este momento tengo el placer de presentar, y sin duda alguna es un honor para la Universidad Dr. Andrés Bello, como también a todos los futuros relacionistas públicos. Los dejo con ustedes en este momento con la licenciada Edith Verdejo Aguilar. Es un gusto que nos pueda estar acompañando. El micrófono es todo suyo. Sí, gracias. Muchas gracias, Wilfredo, por tus generosas palabras y por la presentación. Mucho gusto, decano Mario Edgardo López. Un honor para mí estar esta tarde con ustedes y poder charlar. Y como normalmente suelo decir que las redes sociales nos unen, porque fue a través de las redes sociales que tuve contacto con Fabiola. Y bueno, y a partir del día de hoy, hoy se vuelve una realidad, ¿no? Y conocerles virtualmente a muchos de ustedes. Maestro Mario, le agradezco el que nos acompañe. Pues he leído un poco sobre su universidad, creo que están cumpliendo por ahí 30 años, me gusta mucho su eslogan, formando profesionales integrales. Creo que esa expresión va mucho ahora con lo que estamos viviendo. Se prevé que para el 2030 las empresas pidan que quienes vayan a ser sus colaboradores posean más habilidades sociales, y eso habla de una preparación integral que creo que considero que la universidad sin duda se las va a proveer. Y pues sin más, yo quisiera iniciar. Vamos ahorita a ver. Ahora sí. Okay. ¿Sí la ven? ¿Ven la Sí, se mira, sí se ve. Se ve bastante bien. Ok, perfecto. Bueno, pues como bien señalaba el decano Mario López, el tema de hoy es el impacto de las relaciones públicas en la actualidad. Bueno, este es un poco, en imágenes, un poco de lo que he hecho, pero yo quisiera primero, normalmente pensamos de lo general a lo particular y así va a ser. Sin embargo, yo quisiera, para todos los alumnos que nos están acompañando esta tarde, impacto es huella, es impresión, ¿no? ¿Y qué es dejar una huella? ¿Qué es generar una impresión? Yo pienso que para nosotros causar un impacto o generar una impresión o dejar una huella como futuros profesionales de relaciones públicas, requerimos tener una base muy sólida. En el año 2019 yo publiqué este libro que se llama En las Relaciones Públicas, Primero Yo. No descubro el hilo negro, como decimos en México, pero sí es una invitación a que trabajemos primero nosotros hacia adentro y después salir a relacionarnos cuando hacemos networking. Y yo propongo algunas cosas que a mí me han funcionado. Y yo quisiera iniciar con esto, con el impacto y la impresión que damos nosotros primero como profesionales de relaciones públicas, porque ese es el futuro será el futuro de nuestra profesión, quienes vayan a dedicarse al 100% a esto. Y segundo, ahora sí, empecemos para poder llegar al impacto de las relaciones públicas primero, y yo sé que ya lo han visto muchas veces, ¿qué son las relaciones públicas? Y hay un concepto de la licenciada de rpp.net, que es una página web, y dice que es un conjunto de acciones de comunicación estratégica.
O sea, no solamente es que vamos a transmitir algo, sino lo tenemos que hacer estratégicamente, con un objetivo. Yo siempre pienso que cuando voy a un evento voy con un fin en mente, quiénes van a estar, con quién me voy a dirigir, por ejemplo, ¿no? Yo estuve colaborando para el directorio de la industria maquiladora de Baja California, para el estado donde yo vivo, y cuando íbamos a un evento ya sabía quiénes iban a estar, porque yo llevaba lo que iba a transmitir ya de una manera, con una estrategia, quiénes iban a estar, cómo los iba a contactar. Y estas tienen que ser coordinadas y sostenidas a lo largo del tiempo, porque yo no puedo decir, hoy sí hago relaciones públicas y mañana no. Mañana no importa qué pase, no. Esto tiene que tener una concordancia, tienen que ser, voy a las reuniones con regularidad. Tienen como principal objetivo fortalecer los vínculos con sus diferentes públicos. Eso es lo que hacen las relaciones públicas. Unir, estrechar esos lazos con tus diferentes públicos. Y recuerden que hoy, después de la pandemia, los públicos se diversificaron. Hoy vemos desde quien falleció algún familiar, desde quienes se quedaron sin trabajo, desde quienes trabajan desde casa, etcétera. Entonces, hoy son diferentes públicos. La gente que tuvo que emigrar también, en mi país, la gente viaja por los estados, y nosotros en el caso particular de Baja California, somos un estado que recibe mucho a gente del interior del país, porque yo vivo en la frontera y la gente quiere cruzar. Entonces, hoy la gente que no alcanza a cruzar se queda aquí, y entonces este es un público diferente también, y uno tiene que fortalecer sus vínculos con ellos también. Hay que escucharlos, hay que informarlos y hay que persuadirlos para lograr consenso y fidelidad, apoyo en todas las acciones que como organización vayamos a realizar. Y entonces yo posteaba precisamente el día de ayer, que fue el Día Interamericano de las Relaciones Públicas, que las relaciones públicas no solo se definen en relación a una técnica y a una táctica, no decir, bueno, pues vamos a hacerlo por aquí, sino que constituyen un proceso. Y este proceso es este que yo les estoy poniendo aquí, que es el primero. Vamos a investigar quién es mi público, qué edad tiene, cuál es el contexto en el que estamos actualmente, y después pasamos a la acción. Voy a implementar un plan, dónde voy a ir a encontrarme con esas personas, y digo encontrarme virtualmente, ¿no? El mensaje que yo envío. Cuando yo poco a poco aquí en mi ciudad hemos empezado a hacer eventos híbridos. La semana pasada me tocó organizar uno, y todo lo que qué es lo que vas a transmitir en ese evento, a quiénes vas a invitar, desde que tú los recibes. Todo eso es un mensaje que tú estás mandando, es la acción, desde que la persona llegue al lugar y tenga un lugar donde estacionarse. La comunicación, ¿cómo lo vas a transmitir? Y al final, después, tú tienes que evaluar si todas esas acciones que tú has realizado y la forma como tú lo has comunicado ha obtenido algún resultado. Y ese es el proceso de las relaciones públicas. Alguien en alguna ocasión, estábamos en un lugar y decía, ¿y tú cómo mides las relaciones públicas? Por el número de likes. Y no es cierto, lo vamos a medir a través de este proceso. Y bueno, cuando las relaciones públicas pueden resumirse con algunas palabras claves que ustedes se han encontrado, estoy segura, a lo largo de la carrera que están estudiando, de la reputación. Recuerden que nosotros como relacionistas públicos trabajamos con intangibles: la percepción, la credibilidad, la confianza, la armonía, la búsqueda de la comprensión mutua. Y esto basado en la verdad y en una información total. Nosotros siempre invitamos a nuestros clientes a decir la verdad, y más en estos tiempos donde hablamos tanto de la transparencia y donde en las relaciones públicas hablamos de principios y de valores, y cuando comunicamos estratégicamente se requiere que se base en la verdad y que informemos totalmente como debe de ser. Hace unos meses, alguna empresa aquí en mi ciudad empezó alguien grabó el que estaban tirando algún líquido hacia el mar.
y lo pusieron en la prensa, en un lugar, es un lugar que está aquí cerca de mi ciudad, que está, si acaso, a 20 minutos, y está cerca la playa. Y entonces se hizo una pequeña crisis, y entonces empezaron a buscar a un relacionista público. Un amigo quedó allí con ellos y me platicaba, dice, lo que les dije es que hablaran con la verdad, que se habían equivocado, que ese líquido que habían tirado hacia la playa lo habían hecho por un error, pero que digan la verdad y que no lo van a volver a hacer, ¿no? Y trabajar en un programa de responsabilidad social. Y si hablamos del impacto de las relaciones públicas, hay una herramienta fundamental, son las relaciones públicas en la vida cotidiana de las organizaciones, porque son las relaciones públicas internas y las relaciones públicas externas. Con la llegada de la tecnología y, por supuesto, de la pandemia, y con la amplia variedad de formas que tenemos ahora de comunicarnos, desde el online, en el offline, y ahora todas las personas, lo primero, incluso más adelante se los voy a comentar, cuando pensamos en que vamos a comprar un producto, primero vamos a la parte online. Y hay algunos números que les puedo compartir. HotSuite, que yo creo que es una página que ustedes visitan con cierta frecuencia, hasta todavía este primer semestre de 2021, hablaba que cerca de casi el 90% de la población en el mundo visitaba las redes sociales. Facebook es una de las primeras que ocupa el primer lugar. Creo que el segundo lugar estaba WhatsApp, el tercer lugar, si mal no recuerdo, creo que estaba YouTube. Son todas las diferentes formas que ahora tenemos de comunicarnos. El papel de las relaciones públicas se transformó, y se transformó debido a lo que estamos viviendo. Ahora las relaciones públicas cruzan el campo de la frontera con lo digital, el marketing, por ejemplo, la publicidad. Y entonces, ahora sí, ¿cuál es el impacto que pueden tener las relaciones públicas? Que lo van a tener ahora, que lo han tenido y que lo seguirán teniendo. Primero, estructuran y evalúan la imagen institucional. Y esto es bien importante porque las organizaciones, ya sea de un sector público, del sector público o del sector privado o una asociación civil, trabajan para diferenciarse de la competencia. Unas se especializan en el servicio, por ejemplo, otras se especializan en a lo mejor en la actitud de sus colaboradores, en cualquier cosa. Hay algo ahora que requerimos, porque todas las empresas cada día son muy similares. Por eso cuando emprendemos tenemos que emprender algo que la humanidad necesite. Y hay que ofrecer un valor agregado y estrategias creativas. Entonces, las relaciones públicas te ayudan a estructurar y a evaluar la imagen institucional. Otro impacto es que las relaciones públicas te pueden ayudar en una crisis. Acuérdense que la crisis es cuando alguien puede hablar mal de mi organización, cuando hay una publicidad negativa, por ejemplo, que puede dañar a mi empresa, ¿no? Y ahí, por ejemplo, allí Starbucks hace cerca de año y medio, 2 años, tuvo una situación de crisis. Llegan a unas personas a comprar un café y por el nombre se equivocan, pero era una persona de la comunidad LGBT y hay una confusión con el nombre y la persona, a pesar de que le pide disculpas y todo, en ese momento no supo también cómo manejar la situación y se sube a redes sociales y entonces lo que hace Starbucks al día siguiente cierra todas sus estaciones de café y se lleva a todo su personal a dar un taller precisamente en el tema, en los derechos humanos y en inclusión. Y una de las cosas que se hizo allí fue, después sale Starbucks y comenta que lo que hizo, no lo hace en un principio, lo hace al final, pero le dice que tomó la decisión de hacer y la gente le reconoce.
Y esto es parte de las relaciones públicas, el poder reconocer que te equivocaste y también no solamente decir me equivoqué, sino hacerlo inmediatamente. Capacitas a tu personal en ese tema para que no vuelva a suceder. ¿Por qué? Porque a tu compañía va N cantidad de personas de diferentes nacionalidades, de diferentes razas y de diferentes, y ser una empresa inclusiva, ¿no? Es algo que yo estoy segura que en su ciudad también lo impulsa. Y es ahí donde las relaciones públicas entran. Aquí otro ejemplo que le puedo compartir es que hay una chica aquí en Mexicali, que es una ciudad muy cercana a mi ciudad, y va a los Juegos Olímpicos en Brasil, y la empiezan a criticar por cuestiones de su peso. Y lo que hicieron fue contratar a un relacionista público de aquí de mi ciudad, lo llevaron a Brasil, estuvo platicando con la muchacha, y lo que hizo fue... ella, las declaraciones que hace al día siguiente no se centra en lo que le habían criticado a ella, la criticaban por su peso, porque es una niña muy bajita y la gente decía que un poco pasada de peso, pero realmente hay una explicación que dicen que sus músculos se hacen más grandes y como ella es bajita, pesa un poco más. Pero me llamó la atención que me gustó cómo la asesoró el relacionista público, porque lo que hizo fue hablar de su familia, de hablar de su trabajo, de cuántas horas y todo lo que ella había realizado para poder llegar hasta Brasil. O sea, cambió el sentido de la conversación, la hizo en sentido positivo. Y allí hay una intervención de las relaciones públicas, por ejemplo. Ayudan a descubrir tu marca, más hoy en el online. Esto te ayuda a que hoy, como está integrada el marketing, como les decía, la publicidad, las relaciones públicas te ayudan a decir el mensaje correcto en el momento correcto y el contenido correcto, que eso es bien importante. Hace unos días aquí en México hay una compañía que se llama Total Play, que provee de un servicio de internet y de televisión, y desafortunadamente hay un usuario que se queja, pero el que responde, y no era la red oficial, responde un colaborador de la empresa, pero responde de una manera grosera, y lo que sucede allí es que posteriormente tiene que salir asesorado por su Departamento de Comunicación y Relaciones Públicas a pedir una disculpa por la respuesta del colaborador y a comentar que no era su red oficial, pero que aún así asumía las consecuencias de lo que había hecho su colaborador. Mantener una comunicación bidireccional en línea construye relaciones duraderas que humanizan, que promueven la lealtad, que generan interés. Y ustedes recuerden que la comunicación bidireccional es una de las formas de las relaciones públicas. Hay unidireccional, bidireccional y algunas otras, ¿no? Pero ese impacto que tienen las relaciones públicas es que cuando generan una comunicación bidireccional en línea, y más ahora que estamos en redes sociales, ¿no? La importancia de construir relaciones duraderas, pero que también sean humanas y que promuevan la lealtad y que generen interés. Yo puse con mayúsculas construir relaciones, porque las relaciones públicas, y este es otro de los impactos que pueden llegar a tener las relaciones públicas, no se construyen de la noche a la mañana, hay un proceso. Hace unos días tuve la oportunidad de platicar con una persona que es de la Asociación de Gobiernos de San Diego, California, y él me decía, él es de origen mexicano, pero trabaja en San Diego, California. Y me decía, es que en México y en muchos países del mundo, me dice, tenemos que construir relaciones. Y le dije, estoy totalmente de acuerdo contigo, le dije, porque si algo promuevo yo es eso, no es de la noche a la mañana. Una relación se va edificando poco a poco para ganarte la confianza, para ganarte y ser leales a esa relación. Hablando de una relación profesional, por supuesto. Otro impacto es que las relaciones públicas te pueden ayudar a generar mensajes claves a tu público. Yo les mencionaba hace rato,
tener el contenido correcto en el momento correcto, saber a quién te estás dirigiendo, por eso es importante ese proceso en la investigación, quién es, qué hace tu público, cómo lo hace, qué edad tiene. Una de las cosas que yo siempre le recomiendo a cuando doy un taller, aquí en México hay una asociación mexicana del Internet que cada año hace una encuesta. Yo digo, si no tienes dinero, si no puedes pagar una encuesta mercadológica, ve y revisa. Entonces ahí viene el porcentaje de mujeres y hombres que hay en México, el porcentaje de mujeres y de hombres que entran a Internet, cuánto tiempo pasan, a través de qué, si entran a través de un celular, a través de una tablet, a través de una computadora de casa, las edades que tienen las personas, todo ese tipo de cosas. Entonces, eso a ti como relacionista público te ayuda a generar mensajes claves. Entonces, hay que buscar ciertas estadísticas. Si no tenemos en ese momento para generar una encuesta que pueda costarnos, podemos buscar encuestas de organismos que ya las tienen y con eso nos podemos dar una idea de quién es nuestro público para poder enviar esos mensajes claves. Licenciada, disculpe la interrupción. Las diapositivas se han quedado solo en la portada, no le están pasando. Ay, a ver. Si gusta, vuelva a compartir. ¿Ahora sí se ve? No, tendría que volver a compartir pantalla y cuando la comparta tendría que volver a darle la opción de mostrar en grande. Si gusta, vuelva a compartir pantalla. ¿Sí se ve? No. Ahora sí, ya está cargando. Perfecto. Si gusta, ahora sí se ve, está cabal, muy bien. Pero tendría que ponerlo en grande para que se pueda apreciar de mejor manera. A ver, a ver, déjame ver. ¿Sí se ve? Sí, se lo está cargando ahorita, pero sí se ve. ¿Ya se ve? Sí, se ve así. Si gusta, maestra, bueno, sígalas pasando de esa manera. Se ha quedado así, pero sí se logra ya apreciar que va avanzando. ¿Sí se alcanzan a ver las imágenes? Sí, correcto. Bueno, pues entonces me voy a regresar un poquito nada más para que vean las imágenes. Perfecto, gracias. Bueno, esto es lo que yo les comentaba, ¿no? Del concepto de las relaciones públicas. Este es el proceso, sí lo ven ahora, ¿verdad? Sí, se mira. Sí. Ok, este es el proceso, la investigación, la acción, la comunicación, la evaluación que yo les comentaba. Las palabras claves en las que pueden resumirse las relaciones públicas, aquí están: la reputación, la percepción, confianza, armonía. Si hablamos del impacto, pues que es una herramienta fundamental en la vida de las organizaciones. Con la llegada de la pandemia y adicional con todas las formas en que tenemos de comunicarnos, se ha transformado el papel de las relaciones públicas. Ahora es un campo que cruza las fronteras con lo digital, la publicidad, el marketing. Y aquí ya empezamos a hablar del impacto que tienen las relaciones públicas porque estructuran, evalúan la imagen institucional. Cuando hay una crisis, cómo nos ayudan las relaciones públicas. Maestra, perdone que interrumpa, si gusta quite el modo presentación de las diapositivas para que la pueda ir pasando porque se ha quedado congelado nuevamente. Okay. Ahora bien, sería darle presentar ahora nuevamente y, sí. Y lo dejamos así tal cual para que se vaya pasando. Sí. Dicen que la tecnología no tiene palabra. Aquí sí lo ven, ¿verdad? No, no está presentando. Todavía no, maestra. Ahora sí ya. ¿Ahora sí se ve? Perfecto, está sí. En la diapositiva crisis.
Ok. Sí se mueve, correcto. Ahora sí. Ok. Bueno, este es el primero que les decía, estructuran, proyectan la imagen institucional. Como ustedes saben, hoy todos queremos ser diferentes y tener nuestra propia imagen corporativa, a qué nos puede hacer diferentes, ¿no? Y esto va desde principios, valores, la misión de la empresa, ¿no? La crisis, cómo nos puede ayudar. Yo les mencionaba cómo pueden, con el ejemplo de esta chica que participó en los Juegos Olímpicos en la gimnasia, cómo entró el relacionista público para apoyarla para el mensaje que iba a dar. Ayudan a descubrir una marca. Más ahora en la parte online, hay una estadística por ahí de Salesforce que dice que el 87% de los compradores hoy inician su viaje de compra a través del online, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos un mensaje, el mensaje correcto, con el contenido correcto, van a descubrir nuestra marca. Y para eso están las relaciones públicas. Ese es el impacto que pueden llegar a tener. Mantener una comunicación bidireccional, como yo les decía, en línea, para construir relaciones duraderas, y estas humanizan y proponen lealtad. Y esto es bien importante, y este es un campo donde las relaciones públicas están presentes al 100%. Hay que construir relaciones. Las relaciones públicas, como yo les decía, no es de un día para otro. Hay gente que se desespera y dice, no, ya no voy a ir a los cócteles, ya no voy a ir a las reuniones. Pero no, las relaciones las tenemos que construir. Hablábamos ya de cómo de generar mensajes claves. Si nosotros conocemos a nuestro público, podemos generarlos, pero alguien me podría decir, oye, Cedit, pero ¿cómo los voy a...? Yo les decía, si no tenemos para hacer una encuesta mercadológica porque tiene un costo, busquen organizaciones, como aquí en México hay una organización mexicana de Internet, que cada año hace un estudio, y ahí yo les recomiendo a mis alumnos o a muchos de mis alumnos, como doy clases en la maestría, ya tienen un negocio, les digo, vayan allí, revisen y encuentren dónde está su público, y ahí les puede dar una idea. Lanzar una nueva identidad corporativa, para eso están las relaciones públicas. A mí me ha tocado colaborar, por ejemplo, para el directorio de la industria maquiladora de Baja California, que yo les decía, y cada año cambia de color el directorio, que es en físico y es también online, y cada año se hace un evento para lanzar esa nueva imagen que trae el directorio. Por año se hace un evento con unas conferencias, y se hace una especie de congreso o de feria donde se exponen, y cada año nosotros mostramos esa imagen nueva de ese directorio. También hace unos días yo colaboro como directora en un organismo industrial, y está llegando a la ciudad de Tijuana una empresa de seguridad y de transporte. Y ahí fue el momento donde él lanzó a su empresa, a la comunidad industrial de mi ciudad. Entonces, y ahí lo hicimos apoyándonos en las relaciones públicas, llevamos a la prensa, transmitimos un video, platiqué con él acerca de cuál iba a ser su mensaje. Ahorita ya vamos a sacar una nota en la prensa, lo va a entrevistar la televisión. Entonces, las relaciones públicas nos ayudan para lanzar esa identidad corporativa, en este caso que está llegando aquí a la ciudad de Tijuana. Mantener un contacto directo y cercanos con las audiencias target. Para eso están las relaciones públicas. Ese es el impacto que llegan a tener. El tono de mensaje cálido, cercano. Cuando tú ya conoces a tu audiencia, ya sabes cómo hablarles. Por ejemplo, en mi caso, yo un día dije, lo descubrí platicando con una persona que era candidato para ser presidente de un organismo. Y ahí es donde yo me di cuenta que si yo puedo estar hablando con el director de una empresa, y aparte es director de una empresa, dije, mi target
de asesoría tiene que ser para directivos de empresas y empresas arriba de 10 empleados. Uno más o menos, uno se da cuenta en base a su producto, tu público. Más sin embargo, si tienes dudas, yo sugiero, y yo lo hice con mi blog, invité a varios conocidos y les hice una encuesta de cuáles eran el interés que pudieran tener hombres, mujeres, emprendedores hacia un blog cuando yo inicié mi blog. Y eso me ayudó mucho para saber hacia dónde yo iba a encaminar mi blog. Comunica mensajes enfocados para garantizar un impulso. Aquí no alcanzo. Perdón. Las relaciones públicas comunican mensajes para garantizar. No alcanzo a ver aquí. No sé. A ver. Ok. Siempre los mensajes que generan las relaciones públicas deben de ser mensajes que te deben de garantizar que puedas llegar a tu público. Yo he trabajado mucho tiempo en el área de la industria y el industrial, yo me he enfocado mucho al industrial, donde está, ahorita una de las cosas que más nos preguntamos, ¿qué necesidades tienen? Y son los mensajes que nosotros elaboramos, pero nos sirve también para los talleres que estamos organizando. También nos ayuda mucho para el próximo invitado. Nosotros hacemos una reunión mensual y nosotros queremos que vaya un sector industrial que se llama la maquiladora y tenemos que estar buscando quién es el invitado correcto. ¿Por qué? Porque es el mensaje que nosotros estamos enviando. Otro punto es que establece o mejora la reputación corporativa. Nosotros, como yo decía al principio, trabajamos con intangibles y uno de ellos es la ética, por ejemplo, las relaciones laborales, los principios. Muchas de las cosas que se ha dicho a raíz de la pandemia es que las empresas han vuelto a revisar su misión, su visión, sus valores, porque esa es la esencia. Eso es lo que a ellos les permite generar una imagen hacia el exterior, pero no solo hacia el exterior. También se dieron cuenta que con sus mismos colaboradores, la reputación interna de una empresa. En España platicaba una persona y lo puso en redes sociales que había fallecido su papá por COVID y su mamá había estado infectada también por COVID. Su mamá se logra recuperar, pero su mamá empieza a sufrir de ansiedad, pero de una ansiedad muy fuerte. Y él se empieza a preocupar y le dice a la compañía, ¿sabes qué? Estoy pasando por esto y yo no puedo ir a la casa de mi mamá porque nos podemos infectar o la puedo infectar. Entonces la compañía le paga la atención psiquiátrica y eso contribuye también a la reputación corporativa porque mi empresa me está apoyando, me está ayudando en un momento difícil para mí. A manera de conclusión, vivimos en una época de retos, de desafíos, los escenarios cambian constantemente y yo creo que en este impacto que las relaciones públicas pueden tener para las empresas es invitarlas a que sean marcas útiles y significativas. Las empresas hoy tienen que convivir, administrar y conllevar en sí misma la incertidumbre. Tienen que ser unas empresas flexibles. Tienen que voltear a ver a lo que son sus principios, sus valores, la misión que tienen. Para mantener relevantes a las marcas frente a un cliente que cambió su forma de interactuar, por supuesto, hay que apoyarnos en los beneficios que las relaciones públicas te pueden dar. Ese tono cercano, ese mensaje cálido, ese hablar con la verdad, ese ser una empresa transparente. La bibliografía ustedes la pueden encontrar, aquí les comparto todo, me basé con muchos de ellos, gente que forma parte de las relaciones públicas, por supuesto. Y quiero cerrar con dos frases. El profesional en relaciones públicas hace tangible a la empresa, le da un rostro. Ese es el impacto que tienen las relaciones públicas. Y finalmente, comunicar para conectarnos. Ese es otro de los impactos que tienen las relaciones públicas. Comunicar
para conectarnos con el otro, para comunicarnos con nuestro público, con ese stakeholder que está allí y que nos está viendo. Y si gustan que conversemos, estas son mis redes sociales. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, maestra, sin duda alguna. Para nosotros como Universidad Dr. Andrés Bello es un gusto que también pueda estar compartiendo toda su... En este momento vamos a pasar al momento de preguntas y respuestas. Si hay personas que estén interesadas, por favor, pueden hacer su pregunta a través del texto, del chat, o pueden también escribirnos directamente o pueden hablar a través del micrófono. Vamos a habilitar en este momento. Ok, Oscar Emerson Hernández ha levantado la mano. Por favor, Oscar, el micrófono. Hola, buenas tardes, Lick. Bueno, yo tengo una pregunta. ¿En qué momento sería, digamos, en el caso de que una empresa haya tenido una mala experiencia con respecto a su imagen, sería mejor dejar pasar cierto tiempo para poder empezar a limpiar esa imagen, o sería de tomar acciones justo en el momento en el que pasa para poder tratar de arreglar lo que por algún motivo se haya dañado? Oscar, mira, yo pienso que debe ser de manera inmediata, porque de hecho, lo que tú no digas, hay gente que lo va a decir por ti, y es preferible que lo digas tú como compañía, que saques que cuentes o que platiques o que digas lo que sucedió, a que la demás gente lo diga. ¿Por qué? Porque se suben videos, empiezan los comentarios, y la gente, cuando vamos leyendo, vamos a creer eso. Muy diferente cuando sales con un comunicado, convocas a la prensa y en ese momento tú lo comentas, y no solamente dices, hay que decir lo que sucedió, si es necesario pedir una disculpa y, en su caso, las acciones que vas a implementar. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos también una pregunta a través del chat de Samuel Humberto López Guerra. Dice, buenas tardes. Después de la panadería, la imagen de las unidades de salud, ¿cómo piensa usted de la pandemia? Sería en este caso, buenas tardes, después de la pandemia, la imagen de las unidades de salud, ¿cómo piensa usted que está puesto, que este puesto que está a la vista de todos con los recursos que posee cada país? Tal vez Samuel, si puede habilitar micrófono para que mejor haga la pregunta directamente, ya que no se comprende muy bien en este momento. Samuel, el micrófono es todo suyo. Sí, muy buenas tardes. Perdón que el autocorrector me iba corrigiendo. No hay ningún problema. Yo te quisiera saber, ¿verdad? Usted, como experta en el caso, vi que había puesto en el impacto que nos iba mencionando, que sería lo que es cómo quedaría la imagen de las empresas, ¿verdad? En este caso, me interesaría ver, pues, porque al día de hoy, después de la pandemia, quienes están en la vista de todos son las instituciones de salud de cada país, ¿verdad? ¿Cómo cree usted que ha impactado después de la pandemia con los recursos que poseen cada país, pues, puesto que no son los mismos unos con otros? Sí, voy a ver si con lo que te comento es lo que tú me estás... Mira, una de las cosas que primero comentarte que aquí en mi país, y ahorita podemos intercambiar esta parte, una de las cosas que sucedía es que la gente de comunicación dicen que antes, cuando decían, tú vas a cubrir el sector salud, nadie quería ir a cubrir el sector salud porque nunca pasaba nada importante. Y ahora, con la pandemia, toda la gente quiere ir a cubrir en los temas del sector salud, dada la importancia que ha tomado, ¿no? Mira, yo creo que si lo vemos desde el punto de vista de relaciones públicas, las instituciones de salud han tomado una relevancia importante, y la parte de cómo la comunicamos y cómo la transmitimos ha sido definitiva. Aquí en el caso de México, el sector privado, toda la gente admiramos, y en el sector público también, admiramos mucho ahora a todos los enfermeros, a todos los doctores,
porque hay casos, como seguramente los hay en tu país, de gente que se convirtió en héroe a raíz de lo sucedido, de gente que aquí en mi ciudad específicamente hubo una enfermera que dejó su casa, se empezó a vivir en su camioneta porque no quería infectar a su familia, pero sabía que el hospital la necesitaba. Lo que hicieron aquí fue que hablaron con algunos hoteles, separaron un área y todas las gentes del sector salud, para que no fueran a su casa a infectar, dormían en ese lugar, iban a dormir, ¿no? Ha sido muy importante la forma como la han comunicado. Desafortunadamente, a veces no todos estamos preparados, Samuel, para comunicar, para hacer relaciones públicas. No todos estamos preparados y otras veces la gente no quiere que la prepares para eso. Me ha sucedido. Cuando hemos querido asesorar a alguien y dice, no, yo voy a hacer esto, etcétera. Y sucedió eso aquí también, que mucha gente no quiso que se le preparara para ser el vocero de algo que era tan importante, ¿no? En mi país se daba una conferencia diaria y llegó el momento en que decían, bueno, pero es que todos los días lo dicen, pero, o sea, ¿qué más hay que decir? Nosotros creemos, la ciudadanía creemos que en mi país no se manejó bien la pandemia. Claro que podemos decir que quién iba a saber cómo manejarla si no sabíamos a qué era lo que nos estábamos enfrentando, pero pero hay algo que es muy cierto, que las relaciones públicas pudieron aportar mucho para ver cómo ibas a afrontar las situaciones que en el día a día se te estaban presentando. Se habla aquí en mi país que el número que nos dan de cifras oficiales no es, sino que hay otra cifra oficial, y eso también es algo que yo como relacionista pública lo puedo cuestionar, porque tenemos que hablar con la verdad, tenemos que decirle a la gente lo que es, y si hemos cometido algún error, también hay que admitirlo. Y no sé si con esto haya respondido tu pregunta, Samuel. Muchas gracias, licenciada. Más que todo la pregunta era en referencia a esto, pues usted sabe y todos sabemos que mediante lo que es las relaciones durante lo que era la pandemia, lo más criticado, como usted misma lo mencionó, eran los empleados del sector salud. Ahora bien, más después de la pandemia, como que le están dando más énfasis a lo que es un doctor, una enfermera o una persona de atención de primeros auxilios. Por eso mismo le preguntaba. Y sí, le agradezco haber dado una respuesta a mi pregunta. Gracias, Samuel. Muchas gracias, Samuel. Por acá también, hace un momento vi que alguien más levantó la mano. Por favor, si puede habilitar el micrófono. Sí, buenas tardes. Bueno, muchas gracias. Yo le quería mencionar que, bueno, todos sabemos que las relaciones públicas, de por sí, su fin es tener un impacto considerable sobre la conciencia pública. Y también puede ser mucho más barato que hacerlo de una forma de una publicidad pagada. Ahora bien, ¿cómo se puede hacer, por ejemplo, para que un gremio, un gobierno o líderes de opinión eso lo puedan convertir y crear espacios, pero de una manera más interesante, que no lo haga tan monótono y no lo realice de una forma tan aburrido, y a la forma de gestionar eventos sea un poquito más dinámico, que eso es lo que reduce el costo de al pagar una campaña de publicidad o algo por el estilo? Pero ¿cómo se puede hacer más dinámico, por ejemplo? ¿Tú dirías específicamente con el sector público o con el sector privado también? Yo creo que tendría que ser generalizado, porque si ahorita hablamos con el sector público es totalmente diferente, porque cada gobierno creo que maneja, depende, y ellos tratan de tocar sentimientos, entonces lo hacen de una forma totalmente diferente. Puede ser que, por ejemplo, diferentes gobiernos pueden basarse en información de que un gobierno anterior no hacía esto, pero nosotros lo vamos a hacer. Pero si lo hacemos del lado de una empresa privada, sin utilizar la idea de pisotear a las otras competencias y todo lo demás, ¿cómo se puede hacer más interesante? Sí, mira, yo creo que
las relaciones públicas, efectivamente, como tú dices, pueden ayudar en mucho de hecho, hay alguna expresión que dice que te ayudan a ahorrar dinero, ¿no? Mira, yo creo que la manera como pudieras hacerlo más interactivo, si cabe la palabra, más cercano, yo digo que siempre es hablar con la verdad y ser muy transparentes, Henry. Yo trabajé para el gobierno y durante que estuvimos trabajando con el gobierno, afortunadamente tuve la buena suerte de trabajar con alguien que venía del sector privado como yo. Y eso hicimos una muy buena mancuerna porque nosotros veníamos de decir las cosas como son y eso nos permitía a nosotros hacer eventos muy cercanos. Nosotros teníamos aquí en México, y a lo mejor ustedes conocen una figura legal que se llama la industria maquiladora. Hoy le llaman la industria manufacturera de exportación, que por lo regular está sentada en toda la frontera norte de México. Y aquí en mi ciudad hay muchas de ellas, ¿no? Y en todo el estado. Y nos tocaba trabajar con ellos, pero a veces también con poco dinero, ¿no? Entonces hacíamos, ¿qué es lo que queremos? Hacíamos una planeación, ¿qué es lo que queremos esto? ¿A quién va dirigido? Y porque a veces no teníamos tampoco mucho presupuesto en el gobierno. Entonces tratábamos de hacer algo muy dirigido, muy enfocado a lo que queríamos. Algo que también es bien importante es invitar a las personas idóneas. Se invitaba al presidente municipal, se invitaba a los directivos de estas empresas. La ceremonia, que hacíamos una ceremonia muy breve, por ejemplo, hacíamos ferias del trabajo, pero que no era una feria del trabajo más, sino tratábamos de hacer algo que pudiera aportarles valor, que tuviera un valor agregado. Y lo hacíamos muy interactivo. Después organizamos un evento para el sector aeroespacial. Nos dimos a la tarea de ver quiénes eran las empresas del sector aeroespacial y de invitar a los directivos y a sus colaboradores. Y a tratar de hacerlo más dinámico, hacerlo más interactivo con ellos. A mí me tocaba organizar una reunión mensual cada mes con los organismos empresariales de la ciudad y donde tocábamos temas de la industria. Y era desde que hacíamos la invitación, confirmarle que la gente llegara, que tuviera su café, si hacía frío, por ejemplo, que son los pequeños detalles, pero que sí hacen la diferencia, porque la gente, aunque tenga 5 reuniones ese día, iba. Y esa es una línea muy delgada. ¿Qué sucede en el sector privado ahora? Nuevamente yo regresé al sector privado y la semana pasada tuvimos nuestra primera reunión presencial mensual del organismo para el que yo trabajo y fue exactamente lo mismo. Buscar desde un lugar donde la gente llegue y sepa dónde va a estacionar su carro y se sienta seguro, que sea un lugar donde haya vialidades de acceso. Esa es otra, que el invitado que trajimos, que precisamente fue una persona de San Diego, de la Asociación de Gobiernos de San Diego, sea un tema de interés para ellos, para que vayan a tomar 2 horas de su tiempo, porque son hombres y mujeres muy ocupados, que la dinámica adentro fuera también una cápsula de medio ambiente de un programa que está haciendo el municipio actual y hablar de un tema que se llama carta aporte, que ahora todos los transportistas lo van a tener que utilizar y generar para su actividad de transportar las mercancías, por ejemplo. Entonces, todos esos elementos hicieron que 98 personas nos acompañaran, que para nosotros fue un reto cumplido, por así decirlo. Pero todos esos detalles, desde que llegaron, ya tenían asignada su mesa. Después, cuando pasaban la puerta, había una persona que les decía el número de su mesa. Nos apoyamos en una universidad con sus alumnos y ellos nos apoyaban a llevar a las personas a sus mesas. Se les ofrece algo, está todo bien, etcétera. Todo eso hace más dinámico, hace más interactivo y te hace más cercano con la gente cuando haces un evento. Y no sé si magnífico, muchas gracias. Muchas gracias a ambos. Bueno, tenemos 2 preguntas y vamos a leerlas en este momento. Vamos a iniciar con la pregunta de Stephanie Michelle Calderón. Dice, primero, un saludo. Buenas tardes, maestra. Es un gusto dirigirme a usted, a los catedráticos y todos los colegas compañeros. La pregunta sería,
¿cómo reenfocarán las relaciones públicas en la nueva actualidad? Ya que sabemos bien que la comunicación con nuestro target se ve con un cierto margen de dificultad, debido a que muchas empresas están en vías de implementar nuevas plataformas para tener una comunicación directa con el target. Ok. Y nada más quisiera regresarme tantito con Henry. Y hay algo, Henry, que hace la diferencia. Cuando algo te apasiona, que a mí me apasionan las relaciones públicas, ese es otro punto que está a favor de uno. Ok, vamos con las preguntas que me hacían. Miren, yo creo que no sé qué nuevas plataformas haya. Lo que sí sé que las nuevas plataformas son las redes sociales. No sé si a eso se refiera. Para cambiar la comunicación, dice que que las empresas están cambiando sus plataformas, algo así. Sí, correcto, licenciada. Mira, yo más bien creo, a lo que yo estoy viviendo y en mi experiencia, es que las empresas quizá lo que estén cambiando es la manera de comunicarse. Si antes las empresas eran nosotros estamos acá y tú estás allá, no, ahora las empresas se tienen que acercar. Hace unas semanas yo leía, y no recuerdo el porcentaje, que en España las empresas se están preocupando más ahora por tener a un relacionista público, por tener a un comunicador en su empresa, porque no saben cómo van a transmitir todo lo que son y lo que tienen. Entonces, yo lo que creo es que las empresas lo que van a hacer es empezar, pero a transformar su mensaje. ¿Por qué? Porque no sabemos con la gente que vamos, al final del día tenemos que recordar, y esto es algo que ustedes lo van a leer y lo van a encontrar, detrás de cada red social hay un ser humano. Y entonces nuestro mensaje tiene que ser muy cálido, tiene que ser cercano, tiene que ser cuidado. Y les voy a decir porque nosotros vamos a empezar ahí en la organización que yo trabajo a hacer unos talleres presenciales. Ya hicimos el primero en agosto, a finales de agosto. Y tuvimos que decir, lo hicimos híbrido, porque alguien del equipo preguntaba, oye, Cedit, ¿qué va a pasar si alguien nos dice, yo lo quiero, yo no quiero ir porque yo todavía tengo miedo? Y le dije, tienes razón, tenemos que considerar, hay que hacer una lista a ver cuántos van. Al final decidimos respetar que quienes no quieran ir por el miedo de la pandemia, fueron creo que 4 los que se conectaron. Y también que ellos vieron una experiencia, porque ahora hay una cámara que sigue, si es por Zoom, que sigue al expositor y tiene una entrada de sonido y una salida de sonido y les permite tener una nueva experiencia. Y eso nosotros como organización dijimos, hay que respetar a quien no quiere ir, hay que respetar a quien tiene miedo, porque yo no sé si vivió el COVID, yo no sé si le murió algún familiar, y eso es lo que nosotros, las organizaciones, tenemos que tener en cuenta. También el respeto, tenemos que transformar nuestro mensaje. Cuando estábamos ahí, les tenemos que garantizar también la sana distancia. La gente llega y no se te quiere acercar, y nosotros tenemos que respetar eso también. Tenemos que anunciar que vamos a tener todos los protocolos de seguridad, para que les vamos a tomar la temperatura, que les vamos a tener el gel, que si les damos algo ya se lo damos envuelto. O sea, todo como organización tenemos que cambiar, pero nuestra comunicación. Tenemos que transformarla y adaptarla a lo que estamos viviendo el día de hoy. Y cuando llega la gente también, compramos nosotros como empresa los cubrebocas, y si la gente llega y se le rompe o algo, tenérselo. Hay gente que lleva doble cubreboca. Esa es la parte que yo creo que tenemos que hacer como organización, transformar cómo nos acercamos a ellos, transformar nuestro mensaje. Perfecto, muchas gracias, maestra. En aras de tiempo vamos a permitir dos intervenciones más. Había Edwin Guerrero, que había levantado la mano, y una última pregunta que le vamos a dar lectura después que Edwin realice la pregunta. Edwin, el micrófono es suyo. Muy buenas tardes, licenciada.
una preguntita nada más. Usted estaba hablando acerca de la ética y que todas las empresas a través de la pandemia pues se habían sentado a ver su misión y su visión, ¿verdad? Pero ¿qué mensaje le podríamos dar a la comunidad interna de cada empresa cuando en vez de proteger al personal, lo que hicieron muchas empresas aquí en El Salvador fue empezar a despedir personas, a quitar a personal que tenían 10, 15, 20 años. Obviamente algunos nos quedamos, ¿verdad? Pero la incertidumbre es que cuando ocurra algo como esta magnitud, en algún momento nos volvemos un número más y todo el tiempo que nosotros le brindamos a estas empresas quedan a un lado. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál sería el mensaje para la comunidad de cada una de las empresas que se ha visto afectada en este tipo de situación? Yo creo, Edwin, que una de las cosas que las empresas, en base al ejemplo que tú nos pones, yo creo que muchas de las empresas deberían verlos como un área de oportunidad de empezar a implementar acciones de responsabilidad social, de evaluar, porque aquí en México no fue tan así, porque creo que las personas que se vieron afectadas fueron las personas de la tercera edad. No sé si en El Salvador sea similar, pero aquí cuando terminamos de pagar que vamos al mercado a comprar y pagamos, hay unos abuelitos que nos ayudan a poner nuestras cosas en la bolsa y ellos se tuvieron que ir a su casa. En otros casos, las empresas hicieron home office, mucha gente se fue a hacer home office y creo que fueron mínimos los casos, por lo menos aquí en mi estado, en Baja California, porque aquí todavía se sigue requiriendo de personal para trabajar por lo que son las maquiladoras. Pero yo creo que ahí el mensaje para las empresas es que pueden encontrar un área de oportunidad en ver realmente que evaluar internamente si realmente era necesario el despedir a las personas o si solamente era por el miedo a que pudiera haber algún contagio. Yo creo que son áreas de oportunidad. Alguien me decía en alguna charla que di, me decía, es que yo me fui de la empresa porque la empresa no nos compraba cubrebocas y yo tenía que estar llevándolos. Y yo le decía, es que ahí la empresa tenía un área de oportunidad. Quizá a veces las empresas están tan metidas en su día a día que no alcanzan a vislumbrar las áreas de oportunidad que pueden tener, ¿no? Si bien es cierto que ahora todo se fue al online y que quizá allí pudiera ser esa línea delgada donde dijeron, ¿sabes qué? Si teníamos a alguien que atendía a las personas que venían y ahora empezamos a vender online, a lo mejor allí sí se presentó esa situación que tú comentas. Pero creo que también hay áreas de oportunidad para las empresas para evaluar con qué personal quedarse o quedarse con todo el personal. A lo mejor es un área de oportunidad que ellos pueden evaluar, pero sobre todo basado en su misión, en su visión y en sus valores, ¿no? No es fácil, indiscutiblemente que no es fácil. Yo creo que también es un área de oportunidad para las empresas para ponerse en los zapatos del otro, ¿no? Y no sé si con esto respondo tu pregunta. Muchas gracias, licenciada. Gracias a ti, Edwin. Muchas gracias. Maestra, ya para finalizar, vamos a dar lectura a la última pregunta. Sabemos que también hay más personas que desean realizar otras preguntas, pero también lo pueden hacer a través de las redes sociales para generar una muy buena comunicación con usted y estresar pues también lazos con sus futuros colegas a nivel internacional. De esta manera vamos a leer la pregunta de Damaris Hernández. Dice, buenas noches, un gusto saludarla. Mi pregunta es, al inicio de su carrera como relacionista pública, ¿cuál fue el mayor reto que enfrentó ante una crisis y qué nos aconsejaría no hacer y qué le pudiéramos hacer y qué pudiéramos hacer de una mejor manera? Híjola.
Me quisiera acordar de... Mira, yo al principio, voy a ser muy honesta, al principio yo era muy seria, yo no quería estar como interactuando con la gente, sino creo que esa fue mi primer crisis, ¿no? Yo iba a los talleres y yo era la última que me sentaba, y yo lo digo en mi libro, que así fue, pero hay un proceso y yo continúo y poco a poco voy superando esa parte, ¿no? Creo que esa fue para mí mi primera crisis, ¿no? Porque yo siempre pensé que iba a estar, y todavía es así, que iba a estar yo como una asesora detrás de, y sí, el relacionista público no es el que va enfrente, sino el relacionista público hace que una organización sea la que esté enfrente, que en este caso, en mi organización hay un presidente, y mi presidente es el que tiene que ir por delante, ¿no? Pero con mi asesoría, ¿no? Yo, oyes, ¿cuándo vas a hablar?, etcétera. Pero una crisis fuerte que hemos tenido, por así decirlo, han habido dos, pero creo que es bien importante, no recuerdo el nombre de quien preguntaba, el cómo te sientes tú, el manejar tus emociones, el manejar tu inteligencia emocional. Una crisis que tuvo la empresa donde yo trabajaba es que una compañera envió un correo a un cliente, pero lo envió erróneamente. Decía una información que él no tenía por qué enterarse. Y pues nos sentamos a platicar con la dueña de la empresa y le dije, pues dile la verdad, que es un error, vas a tener que platicarle esa historia que va en el correo, y era uno de sus mejores clientes, pero le tienes que decir la verdad y platícale el contenido del correo, por qué se lo mandó la muchacha, muéstrate como eres, le dije yo, porque está en juego la empresa y porque es uno de los principales clientes. Y así lo hizo. Sé que no fue fácil, porque sí, el cliente se quería ir, y perder a un cliente que te aporta a lo mejor unos $15,000 o más al año, pues sí es una crisis, ¿no? Y han habido crisis más pequeñas, como por ejemplo que un día estábamos en un evento y ahora vamos a darle el reconocimiento a X persona, y pues el reconocimiento no estaba. Pero cuando nos dimos cuenta que no estaba, inmediatamente le dijimos a un compañero que fuera y le dijimos dónde estaba, y todo estaba en el carro. Pero en el Inter hicimos al revés el reconocimiento. En vez de que se lo entregáramos y todo, que le pedimos que primero hablara a la persona. Pero si es un momento de crisis, te voy a decir por qué. Porque tienes a 250 personas sentadas enfrente de ti, y cómo lo vas a manejar. Y yo era la responsable del evento en cuanto a las relaciones públicas, el programa, como a los invitados especiales, todo eso me tocaba a mí. Entonces, yo era la que debería estar pendiente de que el reconocimiento estuviera allí, y no estaba, ¿no? Afortunadamente, dimos la vuelta y nadie se dio cuenta, ¿no? Pero sí te llega a suceder, ¿no? No sé si con esto contesté tu pregunta. Perfecto, maestra, muchas gracias. En este momento, bueno, de parte de la universidad, doctor Andrés Bello, sin duda alguna, y sobre todo para la carrera también de Relaciones Públicas, es un placer haber contado con su ponencia en este día. Agradecemos a todas las personas que también estuvieron comunicándose, que intentaron también realizar cualquier pregunta con usted, y de la misma forma, pues, invitamos a que todas aquellas personas que deseen interactuar con usted, la licenciada Verdejo ya compartió también sus redes sociales para que puedan también realizar cualquier consulta. Y en este momento, en presencia también de la autoridad del decano, voy a dar lectura al diploma que se le entrega por su participación, que dice de la siguiente manera. La Universidad Dr. Andrés Bello otorga el presente diploma por su participación como ponente en la celebración del Día del Profesional de Relaciones Públicas, desarrollando la charla El impacto de las relaciones públicas en la actualidad, a la licenciada Edith Verdejo. Esto ha sido
Este día, San Salvador, 27 de septiembre del 2021, ha sido firmado por el doctor Eduardo Humansor, vicerrector académico de la Universidad Dr. Andrés Bello, el licenciado Mario Edgardo López y López, decano de la Facultad de Ciencias Económicas. Por tanto, agradecemos también de parte de la Universidad Dr. Andrés Bello, licenciada, su experiencia, su conocimiento y sobre todo su tiempo en compartir con nosotros este día. Muchísimas gracias. Un honor haber estado con ustedes. Y si algo yo les puedo decir a los alumnos ahorita en la última pregunta es, si les apasionan las relaciones públicas, quédense allí, porque encontrarán muchísimas satisfacciones. Muchísimas gracias por su atención. Y gracias. Muchas gracias, licenciada Edith, por su participación. Aquí tiene su casa, ¿verdad? Cuando usted lo desee. De verdad, muchas gracias. Todos los conocimientos que nos ha transmitido, que seguramente serán de mucho provecho para nuestros estudiantes en el marco de este contexto, de esta pandemia, ¿verdad? Como estaba cerrando al final de la charla, esas relaciones públicas más humanas, como decíamos al inicio, ¿verdad? Muchas gracias, licenciada. Muchas gracias. Muchas gracias, sin duda alguna, a todos los presentes y pues que tengan una feliz noche. Hasta la próxima. Hasta pronto. Hasta luego. Gracias. Universidad Dr. Andrés Bello, 30 años formando profesionales integrales. 30 años contigo.